Contexto Digital. Luis Fernando Gallardo ya con nosotros para hablar de temas digitales esta mañana. Luis Fernando, bienvenido. Buenos días. Ana Marcela, muy buen día. Pues fíjate que hoy queremos platicar acerca de lo que está ocurriendo en la Unión Europea, acerca de la amenaza que acaba de hacer la propia Unión Europea hacia Facebook y hacia Twitter. En pocas palabras, la Unión Europea le está diciendo a Facebook y a Twitter que obedecen o empezarán a regularlos. Pareciera que el Internet es un ámbito libre y que es un derecho incluso ya prácticamente por omisión y que todos los ciudadanos tenemos derecho al mismo, pero las redes sociales se han convertido, en la perspectiva de la Unión Europea, un espacio de tierra de nadie en la cual se ha fomentado el odio racial, la violencia, el terrorismo e incluso estas ideas separatistas, ¿no?, que está viviendo, por ejemplo, hoy España y Cataluña. Entonces, la Comisión Europea ha advertido a Facebook que empiece a tomar cartas en el asunto para poder eliminar los contenidos que inciten a este tipo de asuntos, al odio, a la violencia, al terrorismo, y que aunque prácticamente esto no es nuevo, estas peticiones no son nuevas tanto a estas redes sociales, pues ahora sí ha empezado a apretar fuertemente la Unión Europea. En el pasado se habían tomado en cuenta algunas leyes como la ley SOPA, en la cual, entre otras, en la cual te prohíbe que tú compartas fotografías por el tema de derechos de autor. Sin embargo, ahora lo que está pidiendo la Unión Europea y que se lo está pidiendo de alguna manera muy amable a estas grandes compañías es la de que le permita que dentro de las compañías de Facebook, de Twitter, de Microsoft y de Google esté inserto el gobierno, estén insertas todas las dependencias de gobierno de la Unión Europea como una figura de moderadores, es decir, que los propios funcionarios del gobierno estén controlando lo que está sucediendo en estas plataformas, y para ello les están dando unas guías al gobierno, el gobierno a Facebook y a Twitter y a Microsoft y a Google, pues para que la sigan. Se crea una comisión europea para estar dándole seguimiento que las propias compañías estén cumpliendo con estas guías, y de no hacerlo, es decir, de no autorregularse, entonces sí amenazan directamente con cambiar las leyes y pegarles en lo que más les duele, que es en la parte del negocio, en la parte de el comercio electrónico, la venta del Big Data, sobre todo al tema de Google, y empezarían las regulaciones fuertemente para poder de alguna manera controlar lo que es de todo sabido los gobiernos han querido hacer desde muchos años. El mensaje es muy claro, es arrodíllense ante nosotros o dañaremos sus negocios con nuevas leyes que los involucren directamente a los dueños de estas empresas, es decir, no solamente a la parte moral, sino directamente a los propietarios de dichas compañías. Esta comisión dice que no quiere un oeste salvaje, un Wild West, y que tanto las leyes se aplican en la parte offline o de la vida cotidiana como la de online. Y entonces dice que esto se tiene que respetar y que ya basta de que el ciberespacio sea un lugar completamente salvaje, completamente anárquico, y que por ello los invitan de manera respetuosa a través de estas guías a respetarlas, y les piden que les den acceso a los funcionarios de sus gobiernos para formar parte de esas mesas de moderadores, y que de inmediato, que se proceda de inmediato al borrado de contenidos que afecten o que estén atentando contra la estabilidad de los gobiernos. Hay un experto en ciberleyes, Graham Smith, en la cual pues dice que para él no es impresionante esto, ya que de alguna manera la presión se ha hecho siempre de una manera muy muy por debajo de la mesa, pero que ahora ante su impotencia lo abren público, y dicen que estas presiones que están haciendo las compañías no es tanto por el tema de odio, sino va más allá sobre el tema civil, es lo que veíamos en las leyes que están proponiendo ahora en Coahuila, en la de realmente controlar lo que se dice en las redes sociales y lo que transita dentro de este canal de comunicación que es el Internet. Fíjate así que... pues, sí, dime. No, adelante. Así pues la impresión va más allá de regular los ataques de odios, como te decía, sino
es el primer ladrillo para empezar a controlar finalmente a las empresas que trabajan en línea y que manejan las redes sociales. Te iba a contar que recién estuve en varios debates al respecto y parece que hay como dos opciones, ¿no? Quien puede defender que las autoridades, los gobiernos están cuidándose a ellos mismos en términos de cuidar conversaciones disidentes o contrarias a líneas oficiales, y quien también, porque también tiene una parte de esto, sí concuerda en que están cuidando a los usuarios, es decir, que también intentan poner marcos para que la información de los usuarios o la privacidad de los usuarios no se vea vulnerada. A mí lo que me preocupa es que mientras la decisión esté por parte de la autoridad, pues hay ciertos conceptos que se ven muy a modo, ¿no? Es decir, una regulación que dice limitar mensajes en redes sociales o por internet, o penalizar incluso mensajes que, abro comillas, atentan contra la seguridad nacional, cierro comillas, pues tendríamos que ver qué significa eso, ¿no? O sea, no puedo dejar de pensar que Mariano Rajoy el domingo mandó a la Guardia Civil a dar de palos en Cataluña bajo el argumento de preservar la seguridad nacional. O sea, creo que ese argumento pueden pasar muchas cosas. Es correcto, y de hecho lo que ha faltado es un mecanismo entre el ciudadano y el dueño de esas empresas de redes sociales o de comunicaciones, para que el propio ciudadano exija sus derechos y que tenga acceso a pedir lo que a él le afecte en lo particular. Es decir, no darle exclusividad al gobierno para defender al ciudadano. Es decir, unas redes más horizontales. Sí, así es, efectivamente, y que el Estado realmente atienda temas de Estado. Es decir, no vaya a lo mejor a mí como persona no me afecta que me pongan en redes sociales besándome con otro hombre o teniendo X o Y preferencia religiosa. Pero si el gobierno dice, no, fíjate que como somos un país muy católico, tú no puedes estar en el protestantismo y ahí se prohíbe el amor entre iguales, ¿no? Entonces creo que esa regulación, esa sobreregulación, deberíamos de quitar ese intermediario para el tema personal. Para el tema de gobierno, sí que cuide políticas públicas y que obviamente se consensúe sobre los mecanismos que ya existen, sobre los propios diputados, sobre los otros organismos que son colegiados y que aplican una democracia, ¿no? Pero creo que ese es lo que faltaría. Si tú como usuario normal dices, oye, subieron unas fotos de mi hija, yo le quiero decir a Facebook, a Google, a Microsoft, que me desaparezcan esa foto de la red, ahorita es prácticamente imposible. El único estado que tiene algo para menores de edad es California, pero de ahí en más, o sea, si te balconea a alguien, quedas expuesto y quedas con un historial prácticamente para toda tu vida, ¿no? Oye, Luis Fernando, pero alguien que sea conocedor del tema, que sepa cómo hacerle, sí que te puede tumbar materiales, ¿no? O sí que te puede bloquear. Mira, lo que hace es sepultar ese contenido para que los índices de Google o de los buscadores los pongan en la hoja 10, en la hoja 20, en la hoja 50. Por lo general nosotros ahorita cuando haces una búsqueda en internet te vas por las primeras 2 o 3 hojas, si es que te gusta investigar. Si no, le vas de inmediato. Y en redes sociales pasa lo mismo. Es igual, metes un contenido viral que desplaza al otro contenido y los algoritmos de Facebook van filtrando qué es lo que ves y qué es lo que no ves. Recordemos que Facebook o Twitter, sobre todo Facebook, solo te muestra el 20% de todo lo que se publica en el mundo. Es decir, era prácticamente imposible ver un muro de un Facebook de todo lo que publicamos todos, ¿no? Bueno, pues qué interesante. Además, imagínate, si así está el nivel de debate en Europa, para cuando nos llegue esto, vamos a ver con qué ánimo nos llega, ¿no? Y en qué momentos. Pienso, aquí, por ejemplo, tenemos que 3 años con la ley de fintech pendiente. O sea, yo decía aquí hace poco que hablábamos del Bitcoin, no me imagino a nuestros diputados discutiendo la regulación del Bitcoin o esta economía digital, ¿no? Mucho menos, y ahí sí me da miedo ponerlos a discutir sobre los mecanismos de regulación de lo que puedo o no puedo decir en redes sociales, de lo que puedo o no puedo compartir a través de mis medios digitales, porque creo que ahí, aunque no tuvieran mucha información, que realmente estoy segura que no la tienen, pues sí las tentaciones de poner límites van a ser muy altas, ¿no?
Recuerda que ahora que hubo el aniversario de la Constitución, les preguntaban cuántos artículos tenía la Constitución y no sabían. Ahora imagínate preguntándoles sobre Bitcoin o tecnología. No. Pues cállate la boca, ¿no? Bueno. Unión Europea está siguiendo una trampa muy fuerte, que es lo que está cayendo ahorita la India, está cayendo China, Corea y demás, que es el control del Internet. Y hacia eso va la Unión Europea, porque recordemos que estas compañías son 100% americanas. Y bueno, aquí hablas ya de geopolítica y de otras cosas más, ¿no? Pero sería interesante estar al pendiente de lo que va a suceder en este tema. Así es, bueno, pues le daremos seguimiento junto a tu análisis. Déjanos un punto de contacto para que el público siga conversando contigo. Estamos en Twitter, en la cuenta L Gallardo A. Muchísimas gracias, Luis Fernando Gallardo, nuestro especialista en tecnologías de la información.